Bueno, ahora vamos a comenzar con los elementos de texto. En este caso vamos a empezar con los encabezados, pero antes de comenzar lo primero que vamos a hacer es voy a limpiar el código. Acá voy a borrar este botón que tenemos acá, este H1. Vamos a sacar esta clase que tenemos acá y voy a seleccionar todo esto hasta acá y vamos a borrar todo eso, ¿ok? Las etiquetas estas también que no nos sirven. Vamos a dejar solamente el UTF-8. Bueno, ahora que ya limpiamos el código, vamos a empezar hablando de las etiquetas de encabezado. En este caso sería la etiqueta H. Nosotros en nuestro Hola Mundo, en el primer ejemplo que hicimos, colocamos un H1. Vimos que genera un título, pero no sabemos nada más que eso. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros tenemos 6 tipos de H diferentes, del H1 hasta H6, siempre el menor número indicando mayor importancia. Voy a tocar, en Mac es Option Shift y la flechita hacia abajo, y en Windows es Alt Shift y la flecha hacia abajo, ¿okay? Y con esto vamos a duplicar la línea en la que estamos parados. Bien, ahora lo que voy a hacer es voy a seleccionar el 1 y voy a tocar Control D o Command D para seleccionar el próximo carácter igual al que tengo seleccionado en ese momento, ¿okay? En este caso voy a tocar el 2. Ahora voy a hacer lo mismo en la línea de abajo, solamente que ahora no lo voy a seleccionar, voy a borrar y voy a tocar 3. Voy a ir para abajo, voy a borrar y voy a tocar 4, voy a ir para abajo 5 y 6, ¿ok? Ahora voy a guardar esto y voy a actualizar. Bien, acá que podemos ver, vemos que el H1 es el título más grande que tenemos, o sea, el H1 indica que esto es un heading, o sea, la H significa heading. Bien, voy a colocar un comentario acá. Un comentario es una etiqueta especial que nos sirve a nosotros para dejar un comentario, un código, alguna cosa dentro de nuestro archivo que después no va a ser interpretado por el navegador. Por ejemplo, acá voy a escribir que H significa heading y heading en español es encabezado. Bien, ahora voy a actualizar y vamos a ver que no tenemos este código acá, ¿ok? O sea, si hacemos un inspeccionar vamos a ver que está acá, pero esto no hace nada dentro del código, ¿ok? Es solamente como para dejar una nota dentro de nuestro código. Bien, entonces acá lo que podemos ver es que estos H's nos va a mostrar varios títulos diferentes, ¿ok? Vamos a ver que va a ir achicándose la fuente. Bien, entonces cuando nosotros necesitamos declarar un título vamos a utilizar siempre la etiqueta H, porque es semánticamente correcto utilizar la etiqueta H, que significa encabezado. Entonces, un ejemplo, necesito poner el título principal de mi página, uso un H1. ¿Ok? Abajo de ese título voy a tener otro título indicando de alguna sección, voy a utilizar un H2 porque es un título de menor importancia que el H1. Dentro de esa sección voy a poner otro título, voy a usar un H3 y así sucesivamente, ¿ok? Otro punto importante es que cuando trabajamos con HTML, los elementos en general vienen con algunos estilos por defecto, que si nosotros quisiéramos cambiar ese comportamiento, tendríamos que hacerlo puntualmente utilizando CSS, que es lo que vamos a ver después en el próximo curso que vamos a hacer. Pero ahora, como para tener una idea, las etiquetas de heading, tanto del 1 hasta el 6, vienen con el texto en negrita y no aceptan elementos a su derecha ni a su izquierda y tienen un margen en la parte de arriba y de abajo separándolo del resto de los elementos, ¿ok? Ese es el comportamiento por defecto que después lo vamos a ver mejor en el curso de CSS, ¿ok? Bien, ahora vamos con el próximo elemento, que en este caso va a ser el párrafo. Esto lo vamos a hacer con la etiqueta P, que significa paragraph, creo que está bien escrito, que en español es párrafo. Esto lo hacemos con la etiqueta P, tocamos la letra P, Tab, y ya podemos empezar a escribir texto. Y acá les voy a enseñar otro truco de Emmet, que escribimos lorem y voilà. Ups, volvemos. Y voilà, tenemos todo este texto acá de relleno, ¿ok? ¿Qué es esto de lorem? Bueno, lorem es un texto de relleno. Vamos a tocar acá una nueva pestaña. Lorem ipsum es el texto que se usa habitualmente en diseño gráfico en demostraciones de tipografía o borradores de diseño para probar el diseño visual antes de insertar el texto final, ¿ok? Entonces es texto de prueba, básicamente. Y bien, si nosotros quisiéramos añadir más texto, podríamos simplemente decir lorem, usamos el asterisco para multiplicar y tocamos, por ejemplo, 30. Y esto nos va a generar 30 veces la cantidad de texto que nos generó acá. Ok, ahora si yo lo guardo, esto me lo va a formatear automáticamente el Prettier, que es lo que instalamos en el primer video. Actualizo y me genera un montón de texto. Bien, ahora voy a tocar Control Z porque no queremos tanto texto, pero era simplemente para que vean la funcionalidad de Emmet para multiplicar ese lorem. Ok,
El multiplicador nos sirve también para todas las etiquetas. Si tocamos P, asterisco y el 30, nos va a generar 30 etiquetas de P. ¿Ok? Bien, ahora que ya sabemos cómo crear párrafos, ahora lo que vamos a hacer es vamos a aprender a utilizar algunas etiquetas de utilidades para trabajar el texto. ¿Ok? En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a empezar con la primera etiqueta, que es de el salto de línea. ¿Ok? El salto de línea se hace con la etiqueta BR, que quiere decir break line. ¿Ok? O salto de línea. Esto, por ejemplo, si quisiéramos hacer un salto de línea después del sit, vamos a poner un BR acá. Vamos a ponerlo después de la coma. Grabo, actualizo y vamos a ver que acá me acaba de mandar el texto a la siguiente línea. Otra utilidad es, por ejemplo, la negrita. La negrita se hace con la etiqueta que se llama strong, de fuerte, ¿okay? De texto fuerte. Y esto, por ejemplo, vamos a resaltar este pedacito de texto de acá y lo vamos a encerrar entre las etiquetas strong. Ok, vamos a copiarnos esta etiqueta que tenemos acá. Ups, vamos a copiar, control X y la pego después acá. Bien. Ahora actualizo y vamos a ver que ahora tenemos este texto en negrita. Bien, ahora vamos con el énfasis. Ok, en inglés se escribe énfasis y en español se escribe énfasis. Ok, esto vamos a seleccionar este texto que tenemos acá y vamos a poner las etiquetas EM de énfasis. Si van viendo acá en estas etiquetas, generalmente tienen una relación. Por ejemplo, BR significa break line. Strong, bueno, negrita en español creo que no tiene nada que ver, pero bueno. Y énfasis, EM de énfasis. Bien. La próxima es la etiqueta S, que significa strike through, que significa tachado. Bien. Esto, por ejemplo, seleccionamos este pedacito de texto acá y ponemos S. Copio esto y lo pego acá. Grabo, actualizo y ahora vemos que tenemos este texto tachado. Bien. Ahora tenemos otra etiqueta más que es la de small o pequeño. Pequeño. Voy a poner acá small. Copio esta etiqueta. La pego al final. Grabo. Y acá podemos ver que hizo más chiquitito este texto. También tenemos la etiqueta mark, que nos sirve para remarcar el texto. Como si fuera con esos marcadores o fibrones amarillo fluorescente que usábamos en la escuela. Así. Y ahora actualizamos. Y me aparece en amarillo. También tenemos la etiqueta Q de quote o cita en español, que nos sirve para citar algún texto o palabra que queramos citar en nuestro texto. Esto lo envolvemos, vamos a poner minus datos junto. Esto guardo, actualizo y acá vamos a ver que nos aparecen ahora las comillas. Acá lo que puedo hacer en el Q también es decirle cite y pasarle una URL, ok, https triple. Entonces lo que estamos haciendo es diciéndole que este texto que está acá lo está citando de tal URL. Bien, también tenemos otra etiqueta más que se llama anchor, que sería ancla en español, que nos sirve para nosotros, por ejemplo, decirle que queremos poner un ancla en la palabra dignicismo. Actualizo, vemos que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque esta etiqueta necesita sí o sí esta propiedad que se llama href, que le tenemos que decir a dónde queremos anclar esta palabra. Google, actualizo y acá vamos a ver que nos acaba de generar un ancla. Entonces yo hago clic, esto me va a mandar a Google. Bueno, acá porque yo apreté la ruedita del ratón para que me abra en otra pestaña, pero si hago clic, esto me manda a Google, ¿ok? Bueno, y estas son las etiquetas que más se utilizan generalmente para la manipulación de textos en HTML. Mi recomendación es que siempre que puedan utilizar las etiquetas, utilícenlas porque las etiquetas agregan significado semántico al HTML que nosotros estamos escribiendo y eso hace que nuestro sitio generalmente siempre se posicione mejor y también porque mejora la accesibilidad de nuestros sitios web.